ponía a buscar algo y el Señor me decía, hay que cavar pozos, ¿ya? Hay que cavar pozos. Y digo, ¿qué quiere, Señor, decirme en esta mañana? ¿No? Y como a mí me gusta escuchar la voz de Dios, pues, y me gusta obedecer a Dios, ¿a quién le gusta obedecer a Dios? A todos les gusta obedecer a Dios, ¿verdad? Pues digo, pues hay que cavar pozos, ¿no? Entonces el Señor me dio una palabra, ¿no? La necesidad de cavar y encontrar pozos, ¿no? De cavar tu propio pozo, porque cada uno tiene que cavar su propio pozo, ¿no? Para que podamos encontrar el agua de vida, amén, el agua fresca que necesitamos en nuestras vidas, el agua que cuando bebes de ella, pues te sacias interiormente, ¿no? Los pozos siempre han tenido una gran importancia en la vida de la humanidad, ¿no? Del hombre, ¿no? Desde el principio, ¿verdad? Cuando no había agua corriente en el caño, pues se cavaban pozos, a veces a mano incluso, en la edad primitiva o en la antigüedad, y hoy en día se cavan pozos de más de 100 metros de profundidad, pero se hacen con maquinarias específicas ya preparadas, ¿no? Pero antes había que cavarlos a mano, no había maquinaria, no había taladros de estos que penetran en la tierra para excavar y para hacer los pozos, ¿no? Era un trabajo a mano, ¿no? Entonces siempre ha habido, los pozos siempre han sido muy importantes, ¿no? En la vida del hombre, ¿no? En la vida de los seres humanos. Habréis oído hablar del pozo de los deseos. ¿Cuántos han oído hablar del pozo de los deseos, no? Hay sitios o lugares emblemáticos donde hay un pozo y lo llaman el pozo de los deseos, donde la gente y las personas pues hacen promesas o piden que se realicen sus sueños o se cumplan sus deseos y lanzan al pozo alguna cosita, una monedita o yo qué sé, alguna, ¿verdad? La gente incauta piensa que el pozo de los deseos va a cumplir sus expectativas, sus sueños, sus deseos, y la gente acude a esos pozos y hacen allí como si el pozo les fuera a dar lo que, ¿no? Hay pozos donde la gente se mira también para reflejarse a sí mismos, ¿no? Porque los pozos o el agua, un estanque de agua, el agua siempre es como un espejo, ¿no? Es como un reflejo, ¿no? En la mitología griega, uno de los personajes más ilustrativos o más conocidos fue uno que se llamó Narciso. ¿Han oído hablar de Narciso? ¿Cuántos conocen a Narciso? ¿Hay algún Narciso aquí que se llame Narciso, por casualidad? ¿No? ¿Sí? No, no, no hay. Menos mal. No hay ningún Narciso, ¿no? La historia cuenta que este Narciso era un hombre sumamente atractivo, tan bello y tan hermoso que ese hombre se enamoró de sí mismo, se enamoró de sí mismo, ¿no? Un día se salió, ¿no? Y fue a un estanque, a un pozo, se miró en el agua, ¿verdad? Y al ver reflejada su imagen en el pozo, en el agua, se quedó tan impactado que se enamoró de sí mismo, ¿no? Y desde ese día iba todos los días al pozo a mirarse, ¿verdad? Estaba tan cautivado, tan lleno y se nutría, ¿verdad? De su propia belleza, de su propio atractivo, que iba todos los días a mirarse al pozo, era ya como una obsesión, ¿no? El verse en el pozo, yo me lo imagino mirándose en el pozo y diría, ay, qué bello que soy, qué guapo que soy, qué atractivo que soy, ¿verdad? Y hasta llegar a decir los historiadores que un día Narciso, él mismo se ahogó en ese pozo o en ese estanque de tanto mirarse a sí mismo. Se cayó al pozo seguramente y se ahogó.
Y así terminó la historia de Narciso, ¿verdad? De ahí luego viene el narcisismo, ¿no? Que es bueno, son las personas narcisistas, que son aquellas que se alimentan de sí mismos, ¿verdad? Que su único alimento es su propio ego, su propio yo, su propia belleza, ¿no? Bueno, luego ha habido historias como la que se miraba en el espejo, ¿cómo se llamaba aquella señorita? Que decía, espejito, espejito mágico, ¿quién es más guapa y más bella que yo, ¿no? Y, ¿no? Haciendo, ¿verdad? Hoy en día ya no hay que ir al estanque de agua, hoy tenemos espejos, ¿verdad? Donde los que son narcisos o narcisas, que también haylas, pues se miran en el espejo y se contemplan en el espejo y se pasan horas y horas contemplándose en el espejo y se creen y se enamoran de ellos mismos. Se creen, ¡ay, qué guapo que soy! Soy una belleza, ¿verdad? Tengo un atractivo, ¿verdad? Y se llenan de sí mismos y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Es sumamente peligroso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es peligroso o no es peligroso? Algunos dirán, no, pues me estoy mirando a mí mismo. Es muy peligroso mirarte a ti mismo y llenarte y alimentarte y nutrirte de ti mismo, ¿no? Y llenarte de ti mismo, ¿no? Seguramente muchos podemos tener fijaciones en nosotros mismos y el propósito del Evangelio es quitar esa fijación que tanto tenemos hacia nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el propósito del Evangelio, destruir nuestra imagen, destruir nuestro amor propio, destruir el amor que nos tenemos excesivamente hacia nosotros mismos, ¿no? Para que podamos poner la mirada más en Cristo y menos en nosotros mismos. Amén. Hay personas que viven para sí mismos, ¿verdad? Que su único, que ellos son el centro del universo, o sea, que ellos son, que todo es ellos, ¿no? O sea, que todo soy yo, ¿no? Que todo tiene que girar en torno a mí, ¿no? Que yo soy ¿no? Y eso es ser un narcisista, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? El ser tan amante de nosotros mismos, ¿no? Porque eso no da lugar a Cristo. Entonces, poner la mirada en Cristo y menos en nosotros mismos. Cavar un pozo o cavar pozos con el propósito de lograr conseguir agua, ¿no? Aguas vivas, esa fuente de vida que tú no puedes producir mirándote a ti mismo. Pero si dejas de mirarte a ti mismo y cavas tu propio pozo, entonces empezarás a experimentar, ¿verdad? El perfecto sustituto del autoamor hacia uno mismo, que es el amor a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y amarás a Cristo y no te amarás tanto a ti ya porque otro ha ocupado ese lugar y ese lugar lo tiene que ocupar Cristo. Amén, hermanos. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios no se logra por el estudio bíblico solamente. No viene por ese camino. A veces pensamos que el conocimiento de Dios, que la gracia de Dios, que alcanzar la gracia de Dios, que crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento, viene por estudiar la Biblia solamente, ¿no? No viene por ese camino, sino que viene por el camino de menguar, por el camino de mirarnos menos a nosotros mismos, por el camino de morir cada día a nosotros mismos, ¿no? Como decía Pablo, cada día muero. Pablo, y ahí es donde la gracia de Dios se hace real en nuestras vidas. Cuando dejamos y empezamos a desistir de nosotros mismos. Tenemos que desistir de nosotros mismos, cada día más. Es decir, que cada día tú aparezcas menos para que aparezca Cristo.
Que cada día tú desaparezcas para que aparezca Cristo. Que cada día tú no tomes tus propias decisiones y que las tome Cristo. Que cada día, y para eso no hay una, o sea, yo no he encontrado una forma sino el Espíritu Santo. O sea, solamente el Espíritu Santo puede producir eso en nuestras vidas. Amén, hermano. Solamente cuando el Señor se fue en Hechos 1, los discípulos le preguntaron, el Señor, ¿restaurarán las cosas en este tiempo? O sea, querían información los discípulos, querían conocer. Y a veces Dios no nos da tanta información. ¿Cuánto dicen amén? Dios no nos da tanta información, porque a veces queremos tener demasiada información y Dios no trabaja de esa manera. Dios no nos da tanta información. Él no te va a decir cosas señaladas. A su tiempo sí, pero ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Les dio una herramienta, no les dio información. A veces queremos la información y el Señor te dice, no, yo te voy a dar una herramienta para que a través de esa herramienta puedas obtener la información. ¿Cuánto dicen amén? Porque es a través del Espíritu Santo. Yo no supe, cuando conocí al Señor, cuando era un infante en el Señor, cuando era un jovencito, cuando aún no estaba bien convertido, cuando aún tenía muchos problemas en mi vida, cuando eran los primeros años de rehabilitación, cuando yo me preguntaba muchas cosas y yo empecé a inquirir en el Señor y quería información, quería conocer, quería saber qué iba a ser de mi vida, con quién me iba a casar, dónde iba a servir al Señor, qué iba a ser de mi vida, qué iba a hacer el Señor conmigo, en dónde iba a estar, cómo iba a estar. O sea, quería respuestas de Dios, pero Dios no me daba información. Pero Dios un día me dijo, yo te voy a dar el Espíritu Santo. Y cuando tengas el Espíritu Santo en tu vida, todas esas preguntas van a encontrar respuestas. ¿Cuánto dicen amén? Y así es la vida en el Espíritu Santo. Es como montarse en un avión donde hay un montón de aparatos que si no están, pues ese avión no puede funcionar de día y de noche, no puede volar y hacer largos vuelos. Hay un tablero de a bordo, hay un montón de... ¿Has visto el panel de un avión en la cabina de donde está el piloto? Pues hay un montón de aparatos, hay que medir la presión, la temperatura, los motores, no sé qué, no sé cuánto, la altura, ¿no? Que son necesarias para que ese avión pueda hacer largos recorridos. Porque un avión está muy bien, pero si no tiene todas esas herramientas, pues no sirve para mucho. Y nuestras vidas es parecido. Amén, hermanos. Si no está el Espíritu Santo, no habrá herramientas, no habrá control de mando, no habrá un panel de navegación, no habrá un tablero de a bordo, no habrá un GPS para saber dónde tienes que ir, no habrá una dirección, no habrá una respuesta, no habrá soluciones, no habrá nada y todo será un problema. Porque necesitamos el Espíritu Santo. Pero para tener el Espíritu Santo tienes que cavar tu pozo. ¿Cuánto dicen amén? Hay que cavar el pozo, hermanos. Hay que cavar el pozo. Hay que dejar de ser el centro del universo y no dejar lugar. Porque cuando eres el centro del universo, no dejas lugar para nadie en tu vida, ¿verdad? Solamente para lo que a ti te conviene o lo que a ti te gusta o a ti te agrada, pero nada más. Porque estamos ocupándolo todo el espacio. Si tú ocupas todo el espacio, ya no hay lugar para más. A veces queremos ocupar nosotros todo el espacio. Y el Señor te dice, no. Déjame espacio a mí, deja espacio al Espíritu Santo. Amén. El ego es una de las manifestaciones más relevantes del pecado en nuestras vidas. Es decir, ¿qué es lo que nos arrastra a pecar? ¿Qué es lo que te arrastra a pecar? Es tu propio ego. Es tu propio ego. Es como Narciso, que por su propio ego se cayó al pozo y murió, porque estaba nutriéndose constantemente de sí mismo, alimentándose de sí mismo. ¿Cuántos quieren cavar un pozo en sus vidas? Amén. ¿Quieres cavar un pozo? Pues hay que empezar ¿de dónde? ¿De arriba para dónde? De arriba para abajo.
no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Para poder crecer en la gracia de Dios tenemos que empezar de arriba para abajo. ¿Cuánto dicen amén? Así es como se cava un pozo, desde la superficie para abajo. Muchas veces queremos o pretendemos que los logros que muestran, los logros, si los tenemos, que muestran lo que somos, son los logros que hacemos en la superficie, donde se ve. Pero los logros más importantes no son los que se hacen arriba, no son los que se hacen en la superficie, sino los que se hacen cuando ¿qué? Cuando bajamos. Cuanto más descendemos en el pozo, menos se nos ve a nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Tú métete en un pozo a gran profundidad. ¿Se te ve o no se te ve? No se te va a ver, cada vez menos. Y cuanto más desciendes, menos se te ve. Hasta el punto que llegas ¿a qué? A desaparecer. Cuando en Mateo, en el capítulo 5, no hay que buscarlo, Jesús le dice a sus discípulos que le habían seguido: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, porque si solo es para ser vistos por los hombres, no recibiréis recompensa alguna, le estaba diciendo el Señor. Dice, otro texto dice, antes hacen todas estas cosas y para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, ¿no? Hablando de las filacterias de los judíos ortodoxos, ensanchan sus filacterias, ensanchan los bordes de sus mantos que llevan el sisí colgando y todo eso, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hay que cavar el pozo y para encontrar esa gracia, esas aguas profundas, necesitamos desaparecer de la superficie. El Evangelio de Cristo tiene ese poder, el poder de hacernos vernos indignos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro amor hacia nosotros mismos. Ya no más tiempo viviendo en la superficie, mirándose al pozo ahí a la imagen como Narciso, no. Muchos creyentes que no quieren cavar su pozo porque no quieren ahondar, solo quieren vivir en la superficie de la religión, de lo superficial, porque estar en la superficie siempre es más cómodo, menos renuncia, menos disposición de corazón, nos gusta ser vistos por los demás. En la superficie todos nos ven, en el pozo nadie nos ve. Es una de las áreas que más nos cuesta superar en nuestra vida. No queremos pasar desapercibidos. Y tú y yo tenemos que menguar. Amén. Tú y yo tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Si tú no menguas, Él no crece. Si yo no menguo, Dios no crece en mí. Amén. Y la manera de menguar es cavando tu propio pozo. ¿Cuánto dicen amén? Cavando tu propio pozo, cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Hay personas que no viven delante de Dios, sino que viven para agradar a los hombres, y agradar a Dios implica muchas veces enemistarte hasta con los seres humanos, hasta con los demás. El ego del hombre tiene tres M's. Tres M's. ¿Cuáles son esas tres M's? Más, el más de Evo Morales, no, el más. ¿Ya? Más, mejor y mayor. Diga conmigo, más, mejor y mayor. Ahí se resume todo el deseo de nuestro ego. Quiero ser más que los demás, quiero tener más que los demás, quiero llegar más alto que los demás, ¿verdad? Más y más. Quiero ser el mejor, quiero tener lo mejor, ¿ya? No hay nadie mejor que yo, como yo, y también quiero ser el mayor, amén, el mayor. Los discípulos tuvieron una disputa, ¿no?, entre ellos, y se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién de nosotros será el mayor, ¿no?, en el reino de los cielos, ¿no? Le dijeron a Jesús y Jesús les dijo, mira, estáis chiviritas,
estáis chiviritas, se os han fundido los plomos, ¿no? El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, mira, podéis, no le dijeron, o sea, queremos sentarnos a la diestra, ¿no? Que no como fue la mamá de Juan y de Zebedeo, ¿no? Quiero que mis hijos se sienten a tu diestra, ¿verdad? Y uno a tu derecha y otro a tu izquierda, Señor. Entonces le dijo, mira, podéis beber de la copa que yo bebo, podéis, pero el sentaros a mi diestra no es mío dároslo, sino a mi Padre que está en los cielos. Amén. Se querían igualar a Jesús, eran unos igualados, querían llegar a la altura de Jesús, querían ser incluso, o sea, mayor que Jesús. El diablo quiso ser mayor que Dios. No le servía estar en un segundo plano, ¿verdad? Hay personas que les cuesta estar en un segundo plano y se rebelan contra esa situación. Yo he estado mucho tiempo en un segundo plano y nunca me rebelé por estar en un segundo plano, ¿verdad? Pero el diablo estaba en un segundo plano y se rebeló y quiso ser más que Dios. Quiso alcanzar la cúspide, quiso ser el mayor, el mejor y tener más que Dios, más, mejor y mayor. Y por eso desafió a Dios, desafió a la potestad de Dios y se rebeló contra Dios. Entonces Dios le tuvo que meter durísimo y le tuvo que decir, vete de aquí, Satanás. Y le mandó a lo más profundo del Seol, al infierno, ¿verdad? Y se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Arrastró lo que pudo, ¿verdad? En su afán de dominio, en su afán de tener, de poseer. Decir, no me voy a ir solo. Me voy a llevar un tercio de los ángeles conmigo. Madre mía, vaya trabajo hizo Lucifer allá en los cielos. Y ese es el ego. Ese es el ego que hemos heredado los seres humanos. Ese es el ego que tú has heredado como ser humano, como hijo caído de Adán, del Adán caído, del Adán pecaminoso, del primer Adán. Pero para eso vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo y para romper los poderes del demonio, del diablo y del infierno. Amén. Aprende a cavar tu pozo, porque en la medida en que bajamos y descendemos para abajo, esa va a ser la medida en la que vamos a ver progreso y crecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestro ministerio. En nuestro ministerio. Porque hay algunos que dicen, no, el que anhela obispado, buena obra desea. Muy bien, claro que sí. Pero no hay obispado si no has cavado tu pozo. No hay ministerio si no has cavado tu pozo. No hay una predicación ungida, aunque prediques aquí, si no has cavado tu pozo. No hay un ministerio ungido si no has cavado tu pozo. No hay una vida, una familia ungida si no has cavado tu propio pozo. El Señor estaba arriba, estaba en lo más alto, pero ¿a dónde tuvo que descender? Hasta lo más bajo. Tuvo que cavar su pozo. Jesús tuvo que cavar su pozo, menudo pozo que tuvo que cavar. Siendo Dios, tuvo que descender desde arriba, hacerse hombre, cavar su pozo y morir en una cruz como un maldito. Menudo pozo que tuvo que cavar. Los 4 patriarcas más importantes de la Biblia, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y el cuarto, ¿quién es? José. Esos son los 3, los conocemos mejor cuando ya preguntamos por el cuarto y José. De esos 4, uno de ellos tenía un oficio que le caracterizaba. ¿Quién era? Isaac. ¿Cuál era el oficio de Isaac? Cavar pozos. Era pocero. No sé cómo se les llama a los que cavan pozos. Poceros. Cavapozos. ¿Cómo? Cavapozos, poceros. Bueno, pues Isaac, bueno, no tenía ganados, agricultura, ganadería, pero una de las cosas que le caracterizó
que le caracterizó a Isaac era que hizo pozos, cavó pozos, ¿no? Abraham también cavó algún pozo, pero el que más pozos cavó fue Isaac. Fue labrador y pastor de ganado también, pero fue cavador y cavó pozos. José, en cambio, no hizo nada de eso. A José fue ¿qué? Fue gobernador en Egipto, ¿verdad? Gobernador en Egipto, ¿verdad? Claro. Yo no quiero ser como, yo quiero ser más como José y menos como Isaac, ¿verdad? Porque ser gobernador, ¿cuántos no quieren ser gobernadores, verdad? Como José. Aunque tuvo que pasar por la cárcel y tuvo que pasar por el vituperio, pero al final terminó siendo gobernador de Egipto, ¿verdad? O el patriarca Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, ¿verdad? El padre de multitudes, ¿no? Abraham, el patriarca de la fe. Y con Jacob como que nos caracterizamos menos, ¿no? Porque todos sabemos que fue suplantador, mentiroso, engañador, y nada de eso, ni cavó pozos, ni nada de eso, pero su vida fue muy complicada, la vida de Jacob. Y bueno, ya sabemos al final cómo fue el cambio, la transformación en su vida, ¿no? Pero Isaac cavó pozos, ¿no? Y leemos, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 26, Génesis 26, no lo vamos a leer entero, pero vamos a ir parafraseando algunos versículos. Y aquí vemos cómo Dios se le aparece a Isaac en medio de un tiempo de hambruna y de necesidad. Y en el verso 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además del primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Yahvé y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esa tierra era la tierra de Gerar. Era un valle, Gerar era un valle donde habitaban los filisteos. Y fue un lugar donde Isaac y toda su familia, sus criados, sus ganados, sus siervos, etcétera, tenían que buscar y encontrar la manera de subsistir porque eran agricultores y eran ganaderos. Y en aquella tierra donde se le apareció el Señor, es donde Isaac comenzó a cavar sus pozos, porque no podemos cavar un pozo al azar, en cualquier lugar que se nos ocurra, porque si así lo hacemos, no hallaremos agua, ¿verdad? ¿Qué hacen los que cavan pozos? Tienen unos aparatitos, creo, ¿no? Que ¿no? Como unos, no sé cómo es, que lo ponen en la tierra y por ahí, ¿no? Detectan si hay agua o no hay agua, ¿no? Entonces no se puede cavar en cualquier lugar y matarte ahí a trabajar y venga a cavar y a cavar y a cavar y te pasas el día cavando y un día un hombre allí en Ecuador estaba un poco medio tal y él le dice, mira, yo tengo, no iba siempre al culto, allí el viejito, ¿no? Mira, yo sé dónde hay una mina de oro, decía. Yo sé dónde hay una mina de oro, yo sé dónde hay que ir ahí, yo sé dónde está, yo sé el punto exacto. Claro, era en un monte, no sé qué, y yo dije, le mandé a Jaimito, y Jaimito se fue, el hombre con el viejito de la iglesia, aquel que se ponía delante, y le llegó hasta no sé dónde, se pasó todo el día caminando, y al final no encontraron el punto, y dice, bueno, y fue ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que no se puede cavar en cualquier lado. Hay que saber dónde cavar. ¿Cuánto dicen amén? No es donde se nos ocurra, porque no hallaremos ni gota de agua. Nos dejaremos las fuerzas, nos dejaremos las energías y al final acabaremos desmayados sin obtener agua. Es necesario cavar los pozos en el lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuánto dicen amén? Ahí es donde hay que cavar los pozos. En el lugar donde Dios te ha llevado, donde Dios te ha puesto, ahí tienes que cavar tu pozo. Yo he tenido que ir cavando pozos en mi vida, en mi ministerio, en los diferentes lugares donde Dios me ha llevado. Y me ha llevado a lugares
que si yo te contara lo que me encontré en ciertos lugares donde Dios me ha llevado, ¿verdad? Lugares desolados, lugares arruinados, lugares endeudados, lugares sin obreros, lugares sin vehículos, lugares sin obra, lugares sin iglesia, lugares sin nada. Y allí yo tuve que empezar a cavar y a cavar y a cavar y a cavar mi propio pozo. ¿Cuánto dicen amén? No me lo dieron todo hecho. Tuve que cavar mis pozos, hermano. Hay que cavar pozos. En el lugar donde Dios te ha puesto, tienes que cavar pozos. Amén. Algunos quieren llegar al ministerio y que ya estén todos los pozos abiertos, ¿verdad? Y manen raudales de dólares, raudales de soles, raudales de obreros, raudales de programas, de casas, de obra social, raudales de empresas colaboradoras, raudales de instituciones colaboradoras, raudales y raudales. No, hermano. A mí me ha tocado cavar pozos en lugares donde la sequía imperaba cuando llegué y donde eran desguaces. Desguaces de estos que hay de vehículos, chatarrerías, donde lo único que veía era escombros y chatarra, ¿verdad? Y he tenido que empezar a cavar mi propio pozo. Amén. Entonces, hermanos, es necesario cavar los pozos en el lugar donde Dios nos quiere llevar. Isaac comienza a cavar su pozo cuando obedece a la voluntad de Dios. Amén. Ahí es donde cada uno empieza a cavar su pozo, cuando obedeces a la voluntad de Dios. No fue a Egipto, donde venía, porque en Egipto la vida era mucho más fácil. ¿Ya? Era mucho más fácil la vida allá en Egipto. Era muy fácil encontrar agua porque Egipto tenía un gran río, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿El río qué? El río Nilo. Y el río Nilo era un río tan grande, ¿verdad? Que sus aguas, ¿verdad? Y las riberas del Nilo alimentaban los campos, las tierras. Qué fácil era plantar en Egipto. Qué fácil era que los ganados tuvieran pasto en Egipto, ¿verdad? Porque había abundancia de pasto, había abundancia de agua. Pero en Gerar, que era un valle donde había escasez, no era tan atractivo, allí había que buscarse la vida. Amén. Y allí le llevó el Señor a Isaac. Y se tuvo que buscar la vida. Y tuvo que cavar pozos, ¿verdad? Y los tuvo que cavar él con sus propias manos. Amén. No se los cavó el pastor, no se los cavó el copastor, no se los cavó el vecino, ni el amigo, ni el hermano, no. Él tuvo que cavar su propio pozo. Amén. Así que, hermano, cuando Dios te lleve a un lugar donde no hay agua y digas, ¿a qué lugar me ha traído el Señor? Pues mira, empieza a cavar tu pozo. Amén. Y verás cómo brotan las aguas. Aleluya. Pues vas a tener que empezar así y obedecer a lo que Dios te está pidiendo. Tú tienes que cavar tu propio pozo en tu propia vida, en tu propia familia, en lo personal, en todo. Tienes que cavar tu pozo. Amén. Y fue allí donde Dios le dio la misma promesa luego que Dios le dio a Abraham. Si seguimos leyendo versos 3 y 4, dice, habitó como forastero en esta tierra, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. La misma bendición que le dio a Abraham su padre es la misma, muy parecida, ¿verdad? Te bendeciré, te multiplicaré, ¿verdad? Y haré de ti una gran nación y daré a tu descendencia estas tierras. Amén. Y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Vamos a ir avanzando. Génesis 26, el mismo capítulo, verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto? ¿Cuánto cosechó? 100 por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac recibió las promesas de Dios, y por creerle y obedecerle a Dios, fue prosperado y bendecido. Las consecuencias de la obediencia de Isaac en su vida es que comenzó esas promesas fue la consecuencia de la obediencia de Isaac, que comenzó
a cavar su propio pozo. Y lo primero que produjo esa obediencia en su vida, ¿qué fue? Fue la bendición de Dios. ¿Tú te imaginas sembrar un granito y recoger 100? ¡Ja! Sembrar 1 y recoger 100. Amén. Eso fue lo que le dio el Señor a Isaac, ¿verdad? Y cosechó aquel año, dice, 100 por 1, ¿verdad? Eso es el 100 por 1. Cuando vieron esto, los filisteos, que también ellos estaban allí, ¿verdad? Me imagino que ellos también llevarían años allí intentando sembrar, cosechar en aquella tierra tan árida, tan seca, no sé qué, y no cosechaban nada y decían, madre mía, qué tierra más árida, qué tierra más seca. Ahora llega y de la noche a la mañana echa una semillita y cosecha 100. Y dijeron, wow, ¿qué pasa aquí? Y le tuvieron envidia a los filisteos, porque con ellos no había funcionado nada. ¿Se dan cuenta? Eso les pasa a aquellos que cavan su pozo, amén. Que donde otros no cosechan nada, llegan ellos, y porque cavan su pozo, porque han obedecido a Dios, porque viven en el temor de Dios, porque son íntegros, porque son fieles, temerosos de Dios, Dios les prospera y Dios les bendice. Y Dios prospera la obra de sus manos, y Dios prospera el ministerio, y Dios hace crecer, y Dios da, y Dios da, y Dios da, y siembras 1 y recoges 100, amén. Y siembras un obrero y recoges 10, siembras y recoges, no estoy hablando de prosperidad como hablan en las iglesias, siembra $100 y recibirás 1000. No estoy hablando de eso, no se equivoquen. Yo no hablo de eso jamás, yo no creo en eso. Ni lo predico, ni lo enseño, ni lo ministro a nadie, porque eso no es bíblico. Amén. Pero sí creo en la prosperidad de Dios. Amén. Sobre aquellos que le obedecen, le temen y son, virtuosos en cierta manera, porque Dios les ha dado las cualidades y las virtudes. Amén. Pero todo comenzó porque empezó a cavar su pozo hacia abajo y sus decisiones fueron tomadas en la dirección de Dios. Sus decisiones fueron tomadas en la dirección de Dios. Y siguió ahondando y cavando para abajo, aun a pesar de que Dios lo estaba bendiciendo, porque ya Dios le había enriquecido, ya Dios le había prosperado, y se engrandeció, dice, hasta hacerse como muy poderoso, muy poderoso. Pero eso no le hizo a Isaac enorgullecerse. El que los filisteos le tuvieran envidia no hizo que Isaac se alzara y se creciera y se volviera un narciso y como el rey Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria y honra de mi nombre. Hay hombres que son así, que ven crecer lo que ellos tocan y se enorgullecen. Han cavado su pozo, sí, se han esforzado, pero cuando lo consiguen, como que el ego, el orgullo, la soberbia les vence y dicen, no, esto es obra de mis manos, esto lo he conseguido yo. Nunca jamás digas mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Amén. Dice el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él te dio el poder para hacer las riquezas, Él te dio el poder para hacer crecer esto, Él te dio el poder para hacer florecer esto que era un patatal y un terreno de cabras, ¿verdad? Para convertirlo en un oasis, en una tierra fértil, en un vergel, amén, en un lugar donde hay frutos abundantes, amén. Porque no es llenarse de sí mismo y comenzar a comportarse como Narciso, no, sino que siguió cavando y cavando y cavando a su pozo, porque entendía que todo aquello era pura gracia de Dios, amén, por haberle obedecido, aleluya, por haberle obedecido. Entonces, hermanos, no es para arriba, sino para abajo. Seguimos leyendo, verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Acá sube el nivel de temple, digamos, de Isaac. Vio algo importante y se percató de un problema. Vio que muchos de los pozos que habían sido abiertos por los criados de su padre Abraham, los filisteos, que son los enemigos, ¿qué hacen? Pues echar tierra. Cuando el Señor te da la gracia de abrir un pozo,
viene el enemigo y ¿qué hace? Echa tierra para cegar el pozo, de una u otra manera, y echa tierra de una forma muy, muy sutil, de una forma muy... y te cierra el pozo. Si te descuidas, te ciega el pozo y se convierte en un pozo ciego, lleno de tierra, donde ya no hay agua. Porque hay que cuidar los pozos para que los filisteos no los llenen de tierra. Amén. Y vio que los pozos abiertos que habían traído tanta bendición, tanta vida, tanto bienestar, tanto fruto, tanta abundancia en los días de Abraham, su padre, ahora estaban tapados y llenos de tierra. ¿Y qué hizo Isaac? Manos a la obra. Decidió poner manos a la obra porque entendió y sabía que necesitaba mucha agua. ¿Por qué? Para cuidar sus ganados, para hacer fructificar sus tierras, sus cultivos, su agricultura, sus negocios, sus haciendas. Necesitaba mucha agua. Entonces dijo, tengo que destapar estos pozos. Amén. Porque esos pozos en tiempos de mi padre produjeron agua en abundancia y fructificó, y con esa agua mi padre y todos sus criados y sus siervos enriquecieron y fueron una gran nación sobre la tierra y una gran familia. Yo tengo que hacer lo mismo. Y se puso manos a la obra. Amén. Pero a veces algunas personas se enojan con el pozo que ya no tiene agua. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas con el pozo que ya no tiene agua? ¿Por qué te enojas? Más bien pregúntate, ¿por qué sigues insistiendo en buscar agua en donde está ya muy claro que no la vas a encontrar? A mí el Señor en el ministerio muchas veces me ha tenido que hablar y me ha dicho, no insistas. No insistas con esa persona porque no vas a hallar agua. No insistas con ese pozo porque de ese pozo no va a brotar nada. No insistas con esa empresa, con ese programa, con esa... no insistas porque no vas a ver agua. Porque muchos se equivocan en la vida, en la toma de decisiones, porque siguen yendo a fuentes equivocadas, en las cuales no hay agua, no hay sabiduría de Dios. Y entonces les va mal, porque cavan para sí mismos cisternas. En vez de cavar pozos, lo que cavan, ¿qué son? Cisternas. ¿Cisternas qué? Rotas, que no retienen el agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dejaron de cavar pozos y cavaron cisternas para sí mismos, como Narciso, cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Génesis 26, seguimos leyendo para ir terminando, 17 en adelante. Dice, y Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, los pastores de los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, como diciendo, está en nuestra tierra, este agua es para nosotros. Y entonces, por eso se llamó el nombre del pozo, ¿cómo se llamó? Esek. Esek quiere decir contención, el pozo de la contención. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué? Hubo contienda. A veces abrimos pozos en los cuales hay contienda, ¿verdad? Esto es para mí, esto es para acá, esto es de aquí, esto es de allá. He abierto un pozo, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se come el pastel? ¿Quién no? Abrimos un pozo y hay el pozo de la contienda, hay contención. Ha brotado agua, ¿verdad? Y el pozo de Esek, porque había altercado con él. Luego abrieron otro pozo y también riñeron, dice. Y se apartó él y sobre él y lo llamó su nombre Sinna. El segundo pozo, Sinna, que quiere decir enemistad. Porque cuando hay una contención, luego hay enemistades, ¿no? Hay pleitos, enemistades y toda clase de, ¿no? Y se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él, porque dice que se apartó.
Fue sabio, se apartó. Donde estaban los filisteos, los pastores de los filisteos, habían abierto 2 pozos y se había levantado ahí un problemón, ¿verdad? Y todos querían decir, no, estas aguas son mías. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Se apartó, se fue. Eso es sabio, apartarse. Hay personas que no saben apartarse y se meten más en el problema. Hay que saber huir, hay que saber apartarse. Isaac se apartó. Y cuando se apartó, ¿qué le pasó? ¿Que abrió qué? Otro pozo. Otro pozo. Y ahí dice que ya no riñó nadie sobre él, sobre aquel pozo. Qué maravilloso. Y llamó su nombre ¿cómo? Rehobot, que quiere decir lugares amplios y lugares espaciosos. Rehobot, porque ahora el Señor dice, nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Aquí vemos el trabajo y la constancia de Isaac en abrir un pozo y otro, ¿verdad? Aun a pesar de la oposición de los enemigos que siempre se levantan para estorbar, para impedir, ¿verdad? Pero él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Amén. Hasta abrir ese pozo llamado Rehobot. Pero anteriormente esos 2 pozos de la contención y de las enemistades. Amén. Entonces dice la palabra que Isaac se apartó de allí, ¿no? Qué decisión más sabia, como he dicho, ¿no? Estas decisiones solo las toman aquellos que han cavado su pozo hacia abajo, ¿verdad? El que cava su propio pozo ya no lucha, ya no pelea, ya no litiga, ya no alterca con nadie, ya no es contencioso, ya no tiene contiendas porque ha cavado su propio pozo. Amén. Sino que deja lugar a la justicia de Dios. Hay situaciones en la vida en las cuales lo más sabio y acertado es apartarse, es alejarse de las contenciones y de las enemistades. Es alejarse. Amén. Verso 22, bueno, ya hemos leído, y se apartó de allí y abrieron otro pozo y no rellenó sobre él. Amén. Es tiempo de buscar ese pozo, esos pozos de abundancia. Pero para eso hay que de arriba para abajo. Rehobot, lugares amplios y espaciosos en la obra de Dios, en el ministerio, en nuestras vidas. Para ver la gloria de Dios en nuestras vidas es necesario salir de nuestras limitaciones personales y ensanchar nuestro corazón. Amén. Ensancha la tierra de tu corazón, ensanchar nuestro corazón. Amén. Y cada vez los tiempos empeoran y el maligno nos quiere llevar a vivir en estrechez, estrechos en nuestros corazones, estrechos en nuestras limitaciones. Porque siempre el diablo trata de estrechar el cerco para llevarnos a vivir anclados en nuestras propias limitaciones, en nuestro propio egoísmo y en nuestro propio narcisismo, como le pasó a Narciso. Amén. Volver a abrir los pozos que los enemigos han llenado de tierra por muchos motivos, por descuido, por falta de velar, por falta de oración, por falta de cuidado, por falta de fe, por desánimo, por pereza, por carnalidades, por pecados, que han cegado los pozos. Todo eso han cegado los pozos. Cuando el Señor ciega un pozo, hay que ver las causas, hermano. Hay que ver las causas. Yo a lo largo de mi recorrido en el ministerio he visto pozos cegados en la obra de Dios y he tenido que ver cuál era la causa de que ese pozo no brotara agua. Isaac perseveró y abrió uno y otro fruto y abrió otro y tampoco, pero perseveró y encontró al final el pozo de la abundancia. Amén. Y de la fidelidad de Dios. Aleluya. Y terminamos. Es muy completo este capítulo, pero ya no hay tiempo, pero únicamente leemos, ¿verdad? Para llegar al final. Dice el verso 23 al 33. Dice, y de allí subió a Berseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. Después de cavar los pozos, edificó ¿qué? Un altar.
y allí invocó el nombre de Dios, y allí plantó su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac otro pozo. Amén. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y y Auzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Amén. Qué bueno que digan algunos: hemos visto que el Señor está contigo. Cuando alguien te dice: hemos visto que el Señor está contigo, pero no para hacerse, ¿no? Y hacerse, no, soy el mayor, las 3 M's, ¿no? Para que nuestro ego, no. Pues porque realmente yo he visto hombres de Dios y he tenido que decir: amén, el Señor está contigo, el Señor está contigo, lo tengo muy claro, ¿verdad? Y por eso siempre he tratado de tener esos referentes en mi vida, ¿no? El Señor está contigo. Hemos visto que el Señor está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahvé. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Amén. Y se llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Amén. Hemos hallado agua. El pozo Seba significa el pozo del juramento, de la promesa, de la consagración, del voto, ¿verdad? Del juramento, el pozo de la promesa. Hallaste agua, pues no detengas el manantial. Cuídalo en poner cerco alrededor para que los enemigos no echen tierra sobre el pozo. Amén. Gloria a Dios. Termino leyendo Proverbios capítulo 5, versículo 15. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Amén. De tu propio pozo. Porque que cada uno tiene que cavar su pozo. Amén. Amén. No puedes solamente venir a beber al pozo de la iglesia. El pozo, la iglesia es un pozo, claro que sí, donde las ovejas vienen al abrevadero a beber. Los que quieren beber, beben. Los que no quieren beber, pues se van como vinieron. Pero el que quiere beber, bebe. El que tiene hambre, come. El que tiene sed, bebe. El que está afligido, se alegra. El que está entristecido, recibe consuelo. El que está enfermo es sanado. El que quiere. Pero el que no quiere se va como vino. Pero no solamente es el pozo de la iglesia. Cada uno tiene que cavar su propio pozo. ¿Cuánto dicen amén? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a cavar tu pozo. Amén. ¿Cuántos metros de profundidad? No lo sé. No sé cuántos metros vas a tener que cavar. ¿Dónde y cuándo vas a encontrar ese agua? Pues no lo sé tampoco. No te lo puedo decir. A veces Dios tiene que llevarnos primero hasta el final de nosotros mismos para que entendamos cuál es el proceso de Dios, para que seamos despojados de todo nuestro ego, de todo nuestro yo, del más, mayor, mejor, de las 3 M's, ¿verdad? Porque si no somos despojados primeramente, no vamos a cavar ningún pozo. Hay que estar despojados. Solamente aquellos que son despojados de sí mismos tienen fuerzas después para cavar su pozo, ¿verdad? Para encontrar esas aguas. Amén.